información siempre de los hechos con don Pío Moa. Don Pío Moa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y ya que hoy es el Día de la Hispanidad, pues recordar que España es uno de los contados países europeos, o incluso del mundo, que ha extendido su cultura por varios continentes, especialmente por América, y que ha creado una especie de ámbito cultural especial, que es lo que se suele llamar la hispanidad, y que es un legado fundamental de nuestros antepasados que es preciso conservar a toda costa, si no queremos decaer de una manera vergonzosa. ¿Y usted no opina, y es un poco vergonzante o vergonzoso, como en los tiempos actuales parece que nos avergonzamos de ese legado, como si tuviésemos que pedir perdón? Sí, por la leyenda negra. La leyenda negra que ha sido asumida por una gran parte de la sociedad debido a la intensa propaganda que han hecho, en general, la izquierda y los separatistas, pero desde hace años también la derecha. Es una novedad porque hasta entonces, hasta ahora, la derecha no había participado en todas estas cosas, pero se puede decir que sí. La derecha me refiero al PP especialmente, ¿no? Sí, la derecha en el sentido de que ha hecho dejar de funciones, porque se puede ser culpable por acción o por omisión. Bueno, no solo, también por acción. Es decir, su propaganda, su cosa, pues trata de omitir toda la referencia, lo cual es un ataque en sí mismo. Lo cual es una agresión en sí mismo. Bueno, no es simplemente pasividad, es algo más, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte de la revolución del 34, 1934, tan desconocida por la inmensa mayoría y que, sin embargo, es esencial para entender la historia de España, incluso hasta la actualidad. Hemos batido récord esta semana de descargas vía internet de los transfers del programa que solemos colgar en la página web de Una Vez Libertad. Y el denominador común de los comentarios que nos hacían es lo interesante de esta primera parte, que fue la revolución de 1934 y que tratamos la semana pasada y que hoy vamos a continuar. Esta también va a ser interesante. Bueno, para resumir, ya habíamos hablado un poco de la gran cantidad de armas recogidas. O sea, fue la insurrección, con de las muchas insurrecciones que hubo comunistas, sobre todo en la época, fue la insurrección que contó con más armamento y con más poder de todo tipo, ¿no? Y los daños materiales, para darnos cuenta, aparte de 1.300 muertos, entre ellos algo así como un centenar de asesinatos de curas, de prisioneros, guardias civiles presos en Asturias, de gente que llamaban fascistas, que podía ser cualquier cosa, ¿no? Pues aparte de eso, los daños materiales incluyen 935 edificios destruidos o seriamente dañados. De ellos 58 iglesias, 26 fábricas y 63 edificios públicos. Hay que decir que algunas de estas construcciones eran verdaderas joyas artísticas o tenían un alto valor histórico. Los ferrocarriles sufrieron voladuras y cortes en 66 puntos y las carreteras en 31. Aparte de eso, los revolucionarios se llevaron en Asturias 15 millones de pesetas, que equivalen a unas más de 3.500 millones de pesetas antiguas y que ahora serían pues 20 o 20 y tantos millones de euros. O sea, casi nada. Esto después serviría para la campaña del 16 de febrro del 36, porque solo se recobró una parte de ello, ¿no? Ese dinero desapareció. Sí, desapareció en gran parte. No todo, pero en gran parte, ¿no? Parte sirvió para la fuga de los líderes, etcétera, ¿no? Y, bueno, fueron arrestados demasiada gente, hasta un total probable de 15.000, pero que la mayor parte de los cuales serían excarcelados en pocos meses, pero fue demasiada gente, tenían que haberse concentrado en los dirigentes, y esto fue. Hay un aspecto que es importante resaltar, y sobre el que se sabe menos, claro, y es la financiación del golpe. Esta fue, no tenemos datos precisos, pero hay algunos párrafos de Amaro del Rosal, que fue uno de los principales dirigentes, y dice: ni el movimiento revolucionario de 1917 ni el de 1930 contaron con un apoyo financiero como el de 1934. Funcionaban dos tesorerías, una bajo control directo del secretariado del Comité Nacional de Enlace, Enrique de Francisco y Felipe Pretel, y otra que manejaban Felipe Pretel y Luis Taracido. Perdóname, don Pío. ¿Todos esos militantes del PSOE o con una vinculación No, eran militantes del PSOE. Del Partido Socialista, o sea, dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. Sí. La primera tesorería se nutría de las aportaciones de los comités de enlace, los comités
de fábricas, etcétera, y la segunda, llamada Fondo Especial, se nutría de las aportaciones importantes de los organismos nacionales y de ayudas especiales que lo mismo podían ser de un hombre de empresa que de un banquero o un aristócrata. Lo dice Amaro del Rosal. Dice, ¿por qué en el campo revolucionario no podíamos tener a un Juan March? y añade, perdone el lector si dejamos sin respuesta estos interrogantes. Esto, claro, por supuesto que hubo uno conocido que era Horacio Echevarría, que tuvo bastantes negocios turbios con Azaña y con Prieto, y este seguramente fue uno de ellos. Los financiadores del golpe, sí, de la intentona golpista. Pero hubo otra cosa también, y hubo lo que llamaban expropiaciones, o sea, atracos o estafas, ¿no? Y, pues, por ejemplo, Amaro del Rosal y Pretel informaron a Largo, días después, de que disponían de algunos cientos de miles de pesetas en un momento dado, ¿no? ¿Y de dónde venían los cientos de miles de pesetas? Pues se trató de una peculiar e involuntaria Juana March de la Revolución, la marquesa de Villapadierna, a la que miembros del PSOE habrían desvalijado 1 millón de pesetas de la época, empleadas en comprar las armas del Turquesa. El Turquesa fue un barco que llegó con armas a Asturias bajo la dirección de Prieto y que fue capturado, ¿no? Parte del alijo fue capturado, ¿no? Fue recuperado, ¿no? Sí, fue recuperado. Es decir, esta gente contaba con un apoyo financiero muy importante, que, en fin, un apoyo financiero que no tiene este programa, por ejemplo. Por ejemplo, que eso sería bueno recordar, que se pongan en contacto con nosotros. Sí, es bueno recordarlo porque, desgraciadamente, mucha gente que tiene dinero lo gasta en cosas tontas o absurdas. Lo malgasta. Cuando no en actos delictivos, ¿no? Como estos, ¿no? Y esto por lo que se refiere a la financiación del golpe. Pero hay otra cuestión, y es que un momento, hay otra cuestión importante, y es que a pesar de que fue derrotado el golpe, la revolución, la insurrección, los vencidos recobraron enseguida su moral de lucha y victoria. Enseguida. Amaro del Rosal, volvemos otra vez, uno de los dirigentes, que escribió un libro imprescindible sobre ello, explica: las clases dominantes vivieron aterradas por ese fenómeno de vitalidad política. La reacción había logrado la victoria electoral en 1933 y aplastar el movimiento de octubre. Sin embargo, no podía contener el proceso revolucionario que representaba octubre. Y Yagüe respondía también a eso. Dice Yagüe, que había sido el que dirigió en Asturias, uno de los que dirigió junto con López Ochoa, ¿no?, la lucha contra la revolución. Le preguntaban cómo quedaba Asturias y dice: igual o peor que la encontré. Derrotar materialmente al enemigo no tiene importancia ninguna, claro, mientras no se haya quebrantado su moral. Pues bien, la moral de aquellos mineros quedaba tan íntegra y tan elevada, si no lo estaba más, como el día en que entré con mis fuerzas. No hemos hecho nada. No le faltaba razón, porque luego esto fue todo el caldo de cultivo para el 36. Efectivamente, no le faltaba razón. Y entonces vamos a ver cómo se recuperó la moral. La moral se recuperó gracias a una campaña masiva de acusaciones sobre la represión de Asturias. Es decir, inmediatamente... Claro. Se magnificaron, ¿no?, esa represión. Sí. Aunque usted reconocía que hubo 15.000 pesos, que es algo excesivo también para lo que fue... Sí, pero eran y estaban ahí, no pasaba nada. Era por aplicar la ley de una manera estricta, pero nada más. Sí, era una gran tontería, ¿no? Sí. Porque eran juicios y más juicios que no llegaban a ningún lado. No llevaba a ningún lado. Es más, la represión, para darnos una idea de cómo fue... Pues tenemos cómo fue detenido Largo Caballero. Largo Caballero, pues fue localizado y detenido en un domicilio de la dehesa de la Villa, y él mismo explica, ¿no?, cómo fue detenido, cómo escapó de una casa porque pensó que lo habían detectado y tal. Dice: una madrugada rodearon la casa unos cuantos camiones con policías y guardias de asalto, porque había sido informado de que estaba allí. Y lo que hicieron los guardias, con extrema tolerancia, aguardaron media hora hasta que les abrieron la puerta, dando tiempo a la destrucción de documentos. Claro. Y el líder socialista fue interrogado por el juez instructor, que era un coronel.
Y de acuerdo, recordemos que habían decidido que en caso de fracasar negarían tener nada que ver con ello, que aquello había sido espontáneo y tal, ¿no? Entonces le preguntan, ¿es usted el jefe del movimiento revolucionario? No, señor. ¿Cómo es eso posible siendo presidente del Partido Socialista y secretario de la Unión General de Trabajadores? Pues ya ve usted que todo es posible. ¿Qué participación ha tenido usted en la organización de la huelga? Ninguna. ¿Qué opinión tiene usted de la revolución? Dice, señor juez, yo comparezco a responder de mis actos y no de mis pensamientos. ¿Quiénes son los organizadores de la revolución? Dice, no hay organizadores. El pueblo se ha sublevado en protesta por haber entrado en el gobierno los enemigos de la República. Y así sucesivamente. Esto, esto lo cuenta Largo Caballero, a ver si nos entendemos, no es otra cosa. Esto lo recojo en el libro Los orígenes de la Guerra Civil Española, que, insisto, quien quiera realmente entender qué fue aquello y qué era la época, debería leerlo, porque creo que es el único estudio a fondo que se ha escrito hasta ahora, ¿no? Don Pío, para obtener ahora mismo este libro, ¿podemos acudir a la editorial o solicitarlo en las librerías? Sí, yo creo que está en librerías, y si no, se puede solicitar encargarlo en las librerías. Orígenes de la Guerra Civil de Don Pío Moa. Eso es. Bueno, pues, como digo, se creó una campaña sobre la represión, una campaña terrible, que la organizó sobre todo Juan Simeón Vidarte. Juan Simeón Vidarte es un tipo curioso porque fue uno de los dirigentes también de la insurrección, era masón y ni lo detuvieron ni nada. Y pudo organizar una campaña que él la explica en sus memorias, ¿no? Explica cómo la organizó, movilizando a la masonería internacional, movilizando a la Internacional Socialista, movilizando a los partidos comunistas y a algunos otros sectores que se autollamaban progresistas, ¿no? Entonces, él moviliza a estos sectores para magnificar la represión y para que la comunidad internacional se echara encima del gobierno legítimo. Exactamente. Hubo carteles, mítines, de todo, desde San Francisco hasta Moscú, pasando por París. Una cosa tremenda. Y en España lo mismo. En España difundieron una propaganda terrible y masiva que verdaderamente hizo que mucha gente se volviera fanática, ¿no? Cobrara un odio tremendo, ¿no?, hacia la derecha, supuestamente torturadora, asesina y criminal. Que esto es más o menos, insisto, que tiene su interés porque es más o menos lo que han venido haciendo estos años con la Ley de Memoria Histórica. Falsificar la historia, crear opiniones falsas. Y aquí vamos a ver cómo funcionó esto. Aquí, para la comisión esta de propaganda, socorros a los detenidos, etcétera, pues habló con una diputada que se llamaba María Lejárraga, otras dos, Matilde de la Torre y Veneranda García, pues ya estaban ahí metidas, Margarita Nelken. Margarita Nelken había huido a la Unión Soviética, pero bueno, y también ayudaron políticos republicanos de izquierda como Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, algunos, el independiente Osorio y Gallardo, algunos radicales socialistas, en fin, en España, todos ellos. Entonces, el propio Amaro de Rosal dice que, porque claro, es extraño que a Vidarte le dejaran obrar como le daba la gana, y el propio Amaro del Rosal dice que esa inmunidad se debía a la protección del triángulo masónico. O sea, yo soy totalmente contrario a la paranoia masónica, pero esto lo explica Vidarte él mismo con todo detalle. Que no lo está explicando usted, lo está explicando uno de los agentes o los actores activos de la época. Esto lo he recogido en un libro que continúa el de los orígenes de la guerra, que se llama El derrumbe de la República y la guerra civil. Que hay un tomo, ha salido hace poco un tomo que es solamente el derrumbe de la República. El derrumbe de la República es como la segunda parte de los orígenes de la guerra civil. Y uno de los que más funcionó fue Fernando de los Ríos, que era otro dirigente socialista que pasaba por más moderado. Cuenta Vidarte que en enero del 35 de los Ríos viajó con Negrín a Asturias, de donde, dice, regresó enfermo, con los nervios destrozados. Traía gran número de denuncias, todas de espantosos casos de sadismo y de ferocidad hasta entonces inconcebibles. Y Vidarte selecciona casos como este. José García Díez, labrador inofensivo, es acribillado a balazos por oponerse a que le fuera robada la cartera. En otra choza vive Herminio Martínez Iglesias, que después de luchar 3 años con la tuberculosis y de soportar 3 operaciones, hacía un mes que había empezado a trabajar. Se escondió en una casa inmediata a la suya en compañía de tal, y los muchachos
la madre de estos, con 4 hijos más pequeños. Marina cuenta que llegaron los regulares, primero con bastante prudencia, dijeron fuera las mujeres y los niños, y empezaron a matar a todo el mundo. Como estos, a montones, ¿no? Dice, la cárcel tiene un silencio de cementerio, solo turbado de vez en cuando con un grito seco, fuerte, como lanzado por quien deposita la vida en él. ¡Ay, madre, por favor, madre, matadme, no me martiricen, firmaré lo que quieran! Cuando los lamentos retumbaban por las naves de la cárcel, se sobrecogen los presos y se agrupan unos a otros como presintiendo tormentos. En la cárcel ya no había tormentos, era en las comisarías o los cuartelillos, pero no en la cárcel. Todo esto es una y otra. Dice, los tormentos, calificados de inhumanos, nunca vistos, de brutalidad inconcebible, por lo visto no lograban quebrar a los presos. Después de haber visto, dice Fernando de los Ríos, de haber visto Vidarte, a cientos de viejos y jóvenes antes y después de los martirios de la prisión, puede afirmarse que ni uno solo salió de estos martirios abatido en sus ideales. Y un viejo hablaba con furia y rebeldía después de la tortura. Y así sucesivamente. Otros, los hermanos Llaneza, también otros destacados activistas, escribían: nos encontramos bien de salud, sobra además de alegría y una fuerte dosis de euforia. Tenemos todas las comodidades que se pueden adquirir dentro del régimen de prisión. Otro rebelde recuerda que entre los presos la moral era altísima, casi religiosa, medieval. Todo el mundo hablaba de la segunda vuelta, de la segunda revolución que ahora sí triunfaría. En este siglo de torturas científicas que hacen de los hombres guiñapos, la plena fortaleza moral de sus víctimas asturianas funda alguna duda sobre su inconcebible crueldad. O sea, es que son cosas que se contradicen, ¿no? Y así sucesivamente. Así que fue un cúmulo de mentiras para magnificar. Vamos a ver cómo y por qué eran mentiras. Dice, vemos también por ejemplo, hablaban de Teodomiro Menéndez, que fue otro dirigente revolucionario. Según Vidarte, le sometieron a tan bárbaras torturas que un día, cuando lo llevaban de nuevo a declarar, se arrojó de una ventana desde un 5º piso, aunque sobrevivió. En realidad, el intento de suicidio se produjo a finales de año, semanas después de los interrogatorios, es decir, ya en la cárcel, como prueba también de que el que pudiese declarar a la prensa días antes. Me encuentra usted así porque no soy como los otros. Todos se han preocupado de la fuga, de preparar la retirada, de tener listo el automóvil, el barco, el paso a la frontera, el hotel en el extranjero. Yo tengo que ser la víctima. Es decir, estaba acusando a sus compañeros, ¿no? O sea, Menéndez había sido de los pocos líderes opuestos a la revuelta, participó en ella por disciplina, ¿no? Y había sido arrestado y casi fusilado por sus propios camaradas. Pero la leyenda que se inventa Vidarte es que son estas, ¿no? Y, en fin. Claro, que además esta leyenda es uno de los motivos, si se puede decir así, que hace que las derechas pierdan las elecciones, ¿no? Además de... No las perdieron, en realidad no se sabe porque fueron fraudulentas. Pero hace que las derechas queden a la defensiva. Eso es. Queden moralmente descalificadas ante mucha gente, ¿no? Y el tono en general era, bueno, yo me extiendo mucho sobre esto, ¿no? El tono, pues, que dice Cataluña y España, sí, tal cual. Sí. Tienen que conocer el vandalismo satánico de un gobierno a cuyo frente está Alejandro Lerroux, enemigo número 1 de la República, el traidor, el Judas de la clase obrera. Lerroux, por cierto, era el único republicano histórico que había en la República. Los republicanos de izquierda se habían hecho republicanos muy poco antes de la República, ¿no? En gran medida, ¿no? Reproducía un informe de Álvarez del Valle sobre torturas afirmando que 580 presos de la cárcel de Oviedo, firmado por 580 presos de la cárcel de Oviedo, y contenía un llamamiento: hombre de conciencia, haz circular estas hojas. Es decir, fue una campaña realmente tremenda. Vamos a ver otro ejemplo. El jefe máximo en Asturias fue ¿cómo se llamaba? Joder, es famosísimo. El jefe máximo de la revolución en Asturias mismo. Sí. González Peña, hombre. Sí. González Peña. Bueno, tiene usted muchos datos en la cabeza y los nombres es algo que se le escapa. Es verdad, dice. Vidarte dice lo siguiente de González Peña. Había dicho que mientras quedase un minero luchando en las montañas con un fusil, él estaría a su lado, y fueron inútiles todas las gestiones de los otros directivos de la revolución para hacerle desistir de tan noble y heroico propósito. Por cierto, Araquistáin hablaba de él elogiosamente como un técnico en la guerra civil. Dice...
dice, Doval, el comandante de la Guardia Civil, obsesionado con la captura del dirigente, torturaría sin piedad y también en balde a los presos. Aquellos bravos mineros se dejaban arrancar las uñas de los pies y de las manos, uno de los placeres favoritos de Doval, quemar los ojos o los testículos, o soportaban que les colgasen de estos pesas de varios kilos hasta dilatárselos monstruosamente antes que delatar a su jefe. Estos fracasos habían inspirado al coronel Aranda una idea, dice, una idea genial, monstruosa. Mandó detener a centenares de mujeres, esposas e hijas de mineros, e hizo correr la voz por la cuenca minera de que si no se presentaban los guerrilleros, sobre todo González Peña, todas ellas serían entregadas a los legionarios y a los moros. Al enterarse de esto, Peña se presentó a los guardias de asalto en la aldea de Ablaña el 3 de diciembre. Llevaba luchando en las montañas más de 50 días. ¿Cuál fue la realidad de esto? Que la cuenta González Peña. Vamos a ver. González Peña. Sí. González Peña no había luchado hasta el final, sino que había sido uno de los primeros en proponer la huida ya el 10 de octubre, bastantes días antes de la capitulación real. Y no es verosímil que a última hora se tornara tan locamente belicoso, ¿no? Belicoso. Al día siguiente de su propuesta de rendición, González estaba, lo cuenta él junto con otros, entre las 10 y las 11 de la noche en el cruce de carreteras de Langreo y Mieres en San Esteban de las Cruces, Oviedo. Llegó en un coche el compañero Bahillo, el cual era portador de un saco conteniendo dinero, procedente del asalto al Banco de España. El dinero fue repartido sin contarlo entre los presentes para facilitarles la fuga. Según la declaración del propio González al Congreso, él y otros trataron de escapar en dirección a Portugal, pero se lo impidió el hostigamiento de sus correligionarios, que les averiaron un coche a tiros. Los propios camaradas. Sí. Se dispersaron y quedó solo el declarante con Cornelio, o sea, González Peña con Cornelio Fernández, el que me aconsejó no diese la vuelta, pues había oído decir poco antes en Trubia que por haber abandonado el movimiento habían dado orden de perseguirme los mismos compañeros y podía peligrar mi vida. La realidad de este peligro pudo comprobarla cuando, cerca de Grado, le arrebataron 1.600 pesetas junto con el reloj y una pluma estilográfica, lo dice él. Unos individuos que decían ser revolucionarios, que no solo me quitaron esa cantidad, sino que me han dicho que he tenido gran suerte de caer en manos de ellos, pues de lo contrario me fusilarían, ya que estaba considerado como traidor por haberles abandonado. En fin, al final fue detenido, y no se entregó, por supuesto, como dice Vidarte, fue detenido por guardias civiles, y no de asalto, como también dice, y su caso fue de mala suerte porque tenía ya a punto su fuga por mar. El gobierno probablemente lo hubiera preferido en el extranjero y no sintió alborozo por su detención, que le auguraba nuevas campañas de descrédito. Se creó campañas internacionales con el lema Salvaza Peña y estas cosas tan típicas, ¿no? Eso aparecía en los manifiestos más diversos en Francia, aquí, en todas partes donde tenía, movilizaron a laboristas ingleses, etcétera. Y esa era la conclusión que terminaba en asambleas, en editoriales, en pasquines. Era un grito unánime, lo dicen ellos mismos, reproducido sin desmayo. Fue además, particularmente en Francia, una poderosa manifestación de frente único. Socialistas y comunistas lucharon con idéntico empeño. Esto lo cuenta Álvarez del Valle. Álvarez del Valle cuenta exactamente esto. Estas, entre muchas otras, en fin, esto lo declaro, lo explico muy ampliamente en el libro El derrumbe de la República, porque ahí se ve lo que realmente fue. Pero es curioso. Entonces, vamos la a ver. manipulación de la... No, es tremenda. Es que la estamos viendo ahora con la ley de memoria histórica. Sí. Es algo muy parecido, ¿no? Y hace mucha gente se fanatice y cree y cobre un odio tremendo, que está además promovido por unos personajes que son declaradamente corruptos, ¿no? Pero la gente lo cree. Es más, Brennan, Hugh Thomas, incluso algún franquista como Crozier, Brian Crozier, Gabriel Jackson y otros, pues repiten la misma historia. O sea, cogen la propaganda como si fuera real sin analizarla. Y la dan por buena, la dan por válida. Claro. Entonces hubo varios personajes como Gordón Ordaz, que era de republicano de izquierda, que fue uno de los más agitadores en esto, ¿no? Entonces Gil Robles le dijo que
este gobierno es el primer ejemplo que creo que se da en la política española de haber abierto con amplitud jamás conocida el cauce a una investigación judicial o parlamentaria. Lo decía en alusión a la negativa de Azaña de una comisión parlamentaria por Casas Viejas. Dice, Gordón, enfadado, recordó que él había hecho una indagación sobre el terreno, es decir, en Asturias, y que en noviembre del 34 se le había impedido tratarla en las Cortes. Otro diputado, Vicente Marco Miranda, lo había intentado también a finales del mismo mes, contestándosele que notificara sus datos a los tribunales y solo si estos lo rechazaban recurriese al Parlamento. Y Gil Robles replicó que en noviembre del año anterior la tensión revolucionaria seguía siendo fuerte y estaba en marcha una injuriosa campaña internacional, por lo que el debate simplemente se había aplazado con plena legalidad. Entonces, Gordón, incoherente, ahora tenía la oportunidad en el Parlamento, rehusó plantear un debate en regla, aduciendo que él no iba a tratar el asunto cuando le convenga al Gil Robles, ni a proporcionarle una plataforma electoral. Hablaremos cuando crea que el gobierno tenga títulos. O sea, un gobierno elegido y que había derrotado la revolución no tenía títulos para él, ¿no? Y la alusión... bueno, también dice, si yo puedo hablar algún día será desde el poder. Dijo Gordón Ordaz. Cuando llegaron al poder no habló, por supuesto, se cayó. Y el propio, cuando hay que decir que la campaña sobre la represión en Asturias fue la columna vertebral de toda la propaganda que vino después para las elecciones de febrero del 36, ¿no? Y después, una vez se hicieron con el poder, de una manera que ya lo hemos visto en alguna ocasión, de una manera fraudulenta, totalmente fraudulenta, además. Dice los meses después, Gil Robles decía a los porque además la promesa era que en cuanto estuvieran en el poder iban a hacer una investigación a fondo para que cayeran todos los criminales de Asturias, los torturadores, etcétera. Y Gil Robles les dice, ya cuando los otros estaban en el poder, cuando al obrero no le dais pan, lo que hacéis es darle unos cuantos latiguillos sobre octubre. Ya es ciertamente un poco extraño que llevando estas Cortes varios meses reunidas y habiendo sido motivo principal de propaganda de los partidos del Frente Popular la exigencia de responsabilidades por la represión de octubre, no hayáis tomado todavía ninguna determinación. Decía el señor Prieto que hay que medir las responsabilidades de cada uno. Yo tengo ganas de que se hable de todo eso, y también de las responsabilidades del señor Prieto y la de todos aquellos que prepararon el movimiento revolucionario y desencadenaron la catástrofe sobre España. Es decir, ellos sabían, pero vamos, incluso, en fin, los informes de Fernando de los Ríos, de Marco Miranda, de Gordón Ordaz, pues ellos hablaban siempre de miles, ¿no? De torturados, asesinados y tal. Dice, Gordón menciona 24 asesinatos. 24 posibles. Marco Miranda, 46. Y el informe de los Ríos y Álvarez del Valle, 31. De ellos, 9 por torturas. En la represión. En la represión de Asturias. Es decir, que las cifras. Dice, si damos por válidas todas las denuncias, descontando las repetidas, que hay varias, sale un total de 84, suma alejadísima de los millares aireados por las propagandas y que incluye probablemente bajas producidas en el fragor de los combates, cuando se hacía difícil distinguir entre rebeldes y paisanos corrientes. Por otra parte, ejecutar sobre la marcha a rebeldes capturados con armas ha sido común en acciones de este tipo, por ejemplo en Alemania y en muchos otros sitios. Lo había practicado el gobierno socialdemócrata alemán contra la insurrección espartaquista y contra el Soviet de Baviera en 1919. En España, cuando la revuelta anarquista de enero del 32, mucho menos grave que la de octubre del 34, escribe Azaña en sus diarios. Como Fernando me oyó decir que se fusilaría a quien se cogiese con las armas en la mano, quiso disentir, pero yo no le dejé, y con mucha brusquedad le repliqué que no estaba dispuesto a que me comiesen la República. Todos los demás ministros aprobaron mi resolución. O sea, de fusilar a los anarquistas que cogían con las armas. Lo que sí que está claro es que hubo 1.300 muertos ocasionados por el levantamiento revolucionario del 34. Eso es lo que está claro. Eso es lo que está claro. Y que además toda esa campaña sobre los miles de asesinados, de torturados, etcétera, mentira, porque los propios informes de ellos demuestran que no. Claro, pero es igual. La pasional decía unas barbaridades terribles, ¿no? Y hablaba de... Don Pío, es que se asesinan a más de 100 religiosos. Sí, religiosos y presos y lo que llamaban fascistas, que solían ser técnicos de las empresas, ¿no?
O gente así, médicos, cualquier cosa, ¿no? Si le parece a usted, don Pío, vamos a hacer una brevísima pausa, Sí. vamos a continuar, vamos a tomar aire, vamos a tomar impulso, vamos Sí. a seguir hablando sobre la Revolución de 1934, más conocido como la Revolución de Asturias, porque ahí fue verdaderamente donde triunfó uno de los días más. Sí, efectivamente. Pues continuamos aquí en Cita con la Historia, en Cita con don Pío Moa, y hablando sobre la Revolución de 1934, más popularmente conocida como Revolución de Asturias, porque es ahí donde por lo menos triunfó un par de semanas. Sí. Nos habíamos... Hay que decir también otro punto clave de la propaganda, que de repente se sentían patriotas y decían que cómo habían llevado a los moros allí. ¿no? Sí, bueno, los moros eran parte del ejército español, sí. Y por supuesto tanto Francia como Inglaterra utilizaron a una multitud de moros, soldados, soldados marroquíes, coloniales, sí. marroquíes, argelinos o indios, etcétera, hindúes, ¿no? Los utilizaron masivamente, ¿no? Pero es que además Azaña, cuando Sanjurjo se rebeló en agosto del 32, Azaña movilizó también a los moros, aunque no Sí, tuvo claro. ocasión de emplearlos porque ya la cosa pasó en cuestión de horas, como quien dice, ¿no? Y además estaban encuadrados dentro del ejército regular. El Claro, cuerpo regular, eran y entonces estos de repente, como si fueran muy patriotas, dicen, ha traído a los moros a España. Bueno, pues- ya los trajo Azaña para empezar, y en segundo lugar eran parte del ejército español y era cosa común en todos los ejércitos de la época, ejércitos que tenían colonias, claro. ¿Qué militar acaba con la sublevación de Asturias? ¿Yagüe? Fundamentalmente Yagüe y Franco. Franco dirigía desde, porque además le acusaban de verdugo de Asturias cuando él no estuvo allí en ningún Cuando no momento. pisó Él Asturias. estaba en Madrid. Eran Franco y López Ochoa. Y López Ochoa. Perdón, Franco Yagüe y López Y Ochoa. eso es, Yagüe y López Ochoa. López Ochoa amenazó con fusilar en masa, pero no lo cumplió, claro, aunque fusiló a algunos. Y después era masón, curiosamente Sí, era masón también, y al recomenzar la guerra en julio del 36, él estaba en Un el hospital hospital en Madrid, de ¿no? Carabanchel, Sí, sí. y fueron a por él, lo sacaron de donde estaba, lo frieron, lo acribillaron literalmente a tiros, ¿no? Lo Sí. cuenta alguno de ellos, dice que la ropa le Le cortaron temblaba. la cabeza. Si no me entiendes. Le cortaron la cabeza, la pusieron en una una bayoneta Sí, y la y la pasearon pasearon por por ahí, Madrid. por partes de Madrid. Esa fue la justicia revolucionaria. Exactamente, ¿no? O sea, López Ochoa, que había defendido la legalidad republicana. Sí, por eso se quedó. Exactamente. Es decir, que no fue los sublevados ni mucho menos. Sí, ¿no? Efectivamente. Pero ya digo, el odio que se había creado era tal que ya no se veía nada, era todo el mundo, veía en rojo casi todo el mundo, ¿no? Hay otro aspecto que es el de Cataluña, que es muy interesante. Bueno, hay que decir también que al final se fusiló a 3 o 4 personas sin importancia, porque Alcalá Zamora, que era el presidente de la República, se opuso a que se aplicara la pena de muerte a los principales dirigentes, a González Peña y etcétera, Es ¿no? decir, cogieron a 3-4 cabezas de turco y 3 cabezas de medio pelo, por de decirlo de alguna medio manera, pelo, y los exactamente. altos dirigentes quedaron todos Exactamente. impunes. Esto por las presiones de Alcalá Zamora, que decía que si se fusilaba alguno de ellos se iba a crear, como a Pérez Farrás, que era un militar que estuvo en la insurrección de Cataluña, de Barcelona. Pues claro, decía, no, que se va a crear un mártir. Oiga, si no se crea un mártir, a ellos les da igual, porque si no se crean un mártir, crean un héroe. Es un héroe, claro. Pero Un el héroe. caso es que no se hizo justicia, porque quedaron estos No se asesinos hizo impunes, justicia, claro. no se hizo justicia. La represión de una clave pues fue el castigo de los líderes. Ninguno de ellos alegó torturas o las denunció en otros. Lo mismo con Pans y sus consejeros que González Peña, Teodomiro Menéndez o Pérez Farrás. Santiago Carrillo, dice él mismo, sufrió un interrogatorio que casi me pareció versallesco. El mismo Santiago Carrillo. Ya hemos visto el interrogatorio a Largo Caballero. Sí, a Largo Caballero, sí. Que era un interrogatorio de risa, ¿no? Ah. Y que, por cierto, Largo Caballero fue absuelto por falta de pruebas. Por increíble que resulte, fue absuelto por falta de pruebas.
momento que aprovecharon Carrillo y los demás para decir, oiga, nosotros también. Claro. Si el que lo había organizado ha salido suelto. Jefe de edades, pues, claro. Santiago Carrillo, que tendría 18 años o en esa época. 19, sí, era muy joven. Era muy joven. Pero era uno de los líderes de las juventudes socialistas que practicaban el terrorismo. Fueron, muchas veces, la gente se cree que fueron los falangistas los que empezaron a atentar contra los socialistas. Fue exactamente al revés. O sea, los falangistas solo replicaron después de sufrir un montón de bajas. Un montón de bajas de sus militantes. Claro. Bueno, pues, y el que dirigía esto era Santiago Carrillo. Sí, Santiago Carrillo tenía una historia muy, muy lucida, ¿no? Y luego hay que ver la publicidad que hizo la Pasionaria, propagandísticamente hablando, que era muy buena, vamos. Sí, pero además, fíjate, Amaro del Rosal dice, mencionaría una aplicación de la ley de fugas, afortunadamente reducida, dice, a simulacro. Así como una sesión de tortura extraordinaria, que no menos afortunadamente se había quedado en tortura moral, en amenazas, palabrotas, insinuaciones, denuestos y gestos de agresión. Bueno, eso fue la tortura que sufrió Amaro del Rosal, otro de los dirigentes, según sus propias palabras. Es que aquí importa mucho. Yo, sobre todo, he ido a las fuentes de la propia izquierda. Pues claro, tú coges la de la derecha y bueno, siempre pueden decir normal, tienen que defenderlo, pero es que todo está escrito por ellos mismos. Es algo que he podido, claro, hay que buscarlo, hay que ir a las fuentes primarias, etcétera, claro, pero es así, ¿no? Usted ha comentado en alguna ocasión cómo aquel famoso libro inconcluso sobre la batalla de Madrid que usted iba a haber escrito, al final derivó en esto, claro, ¿no? me derivó en esto, porque no se entendía nada sin y lo posiblemente de 34. Usted, cuando iba a escribir ese libro, el sesgo político era otro, hasta que fue a los orígenes. No, en aquel momento yo tenía la idea que tenía casi todo el mundo, ¿no? Una rebelión militar contra el pueblo y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, cuando lo ves... Al acudir a las fuentes primarias. Y vamos a hablar, si a usted le parece bien, del tema de Luis Companys, ¿no? ¿Cómo es, vamos a hablar de eso. Pero antes quiero hablar también de que algunos no fueron detenidos, algunos dirigentes no fueron detenidos, como ya hemos visto Vidarte, ¿no? Y en la cárcel los revolucionarios dispusieron de todo tipo de facilidades, como ellos mismos reconocen, de organización, agitación. Convirtieron las cárceles en centros de agitación. ¿No? De agitación. Sí que es peor. Prieto, uno de los líderes máximos, huyó a París. Y desde allí protestó por indefensión al habérsele declarado en rebeldía. O sea, era una desvergüenza asombrosa. A él se le llama un juicio, se va a París y dice que está indefenso. Pero es más, dice, su permanencia en el extranjero, aclaraba en carta al juez, obedecía a una dolencia no especificada, certificada por un médico que le recetaba sosiego y abstención de viajes. Por lo tanto, no podía marchar de París para volver aquí. En cambio, sí pudo ir. Dice, otro de sus papeles prueba, sin embargo, que había viajado, si bien no a España, porque decía también, los 600 metros de altitud de Madrid le serían fatales. Es una cosa que lo vemos en todo, ¿no? Sí, pero fue una tomadura de pelo continua con la justicia, ¿no? Continua. Dice, el juez militar no se dejó convencer y lo mantuvo en rebeldía, a Prieto. Sí, pero en Cataluña la Esquerra temió en los primeros días que hubiera una dura represión, ¿no? Incluso verse proscrita, verse ilegalizada, que habría sido lo que había pasado en casi cualquier país. Que eso es lo que tenía que haber pasado con el Partido Comunista y con la Esquerra. Con el Partido Socialista. Perdón, con el Partido Socialista, que fue el autor intelectual y material. Sí. Dice, el juicio de Companys y sus consejeros empezó el 25 de mayo y se convirtió en una magnífica plataforma política para la oposición. Los inculpados, pues, alegaron que antes de octubre habían estado inquietos por las amenazas a la República y a la autonomía. Eran unas amenazas inexistentes, creadas por la propia propaganda de la Esquerra, para soliviantar a la población. Un poco lo que hace la Esquerra y CIU, que España nos roba, que nos tratan mal, que no nos reconocen, en fin. Y dice, pero aseguraron que había sido el pueblo quien por su cuenta, lo mismo que los socialistas, quien por su cuenta había reaccionado a dichas amenazas. Luego, dice, le preguntan a Companys si la huelga de octubre había sido amparada por elementos que estaban al servicio de la Generalidad,
como había sido así, los cuales la fomentaban e imponían en comercios e industrias e incluso en ferrocarriles. Y él respondió que el sentimiento de la huelga penetró de una manera espontánea en todo el elemento obrero de Cataluña. En realidad, el elemento obrero de Cataluña no se había movilizado, la mayor parte, porque era anarquista, y los anarquistas estaban muy cabreados con Companys. Dice, admitió que es posible que la FAI fuera opuesta a la huelga, pero aclaró, siempre habían tenido noticias de que esa agrupación estaba en combinación con los monárquicos. O sea, que los anarquistas estaban en combinación con los monárquicos. Dice, olvidando que los anarquistas habían colaborado con la Esquerra para traer la República y que las dos se habían apoyado mutuamente durante un tiempo, aunque luego se hubieran peleado, ¿no? Y... Pero la pregunta del millón es cómo no se ilegalizaron estas organizaciones políticas. Porque, mira, estaba primero Alcalá Zamora, que era de derechas, pero quería pasar por progresista, estuvo obstaculizando totalmente la aplicación de la justicia, metiéndose incluso, saltándose la legalidad del mismo. En fin, según Companys no había existido rebelión, claro, sino solo la orden defensiva, dice, de la Generalitat, de rechazar por las armas a todo el que atacase el Palacio de la Generalidad. En lo tocante a este extremo, bueno, los interrogatorios tomaron un cariz ya totalmente cómico, ¿no? Lluí, que era otro de los jefes, de los consejeros de la Generalidad, dice, afirma no saber exactamente si algún consejero dio orden de que se defendiera la Generalidad. Primero dicen que estaban, pues si los atacaban los anarquistas. Porque es toda una mezcla, dice. Y tampoco sabía contra quién debería ser defendida, ya que si bien Companys dijo que tenía noticias de que se iba a declarar el estado de guerra, Lluí indicó que la Generalidad se creía en riesgo de ser atacada por la FAI, o sea, por los anarquistas. Además, en fin. Pero además hay un hecho irrefutable que es como Luis Companys declara el Estado independiente de Cataluña. Sí, no declara el Estado de independencia en una república federal, etcétera. Pero el caso es lo mismo porque además la mayoría de sus seguidores querían la secesión, ¿no? Iban a la secesión. Lo que pasa es que él no se atrevió del todo, ¿no? Sí, a nombrarlo tal cual, pero el efecto era el mismo, ¿no? Dice, y claro, dice cuando una compañía de soldados puso delante de la Generalidad un par de cañones y le pegó 2 tiros, dice al sonar el primer cañonazo, Lluí deliberó con sus compañeros. Dice, hablamos de lo que se había producido, extrañados enormemente de que fuerzas del ejército vinieran a atacar a la Generalidad sin una previa comunicación y sin estar declarado el estado de guerra. Hubo momentos de gran confusión. Yo fui a descansar un rato sobre las 5. Bueno. es algo que es una farsa total que claro, te tienes que reír. Sí. Tienes que reír porque ya eso no es otra cosa. Cómico, ¿no? esto resulta... Dice, la extrañeza de los consejeros era tanta, al parecer, que no lograban convencerse de que fuera el ejército el que tenían enfrente. Dice, un miembro del tribunal, no menos extrañado, entabló este diálogo con el consejero Ventura Gasol. Dice, ¿tenían ustedes algún motivo racional para imaginarse que existían en Barcelona agrupaciones o fuerzas que tuviesen armamento como aquel, como los cañones, que no fuese el ejército? Y dice el Gasol, eso no puedo decirlo, porque en absoluto no puede decirse nunca si hay elementos que tienen o no armamento. No, es bochornosamente cómico. Sí. Ellos que tenían... Bueno, en fin. Dice, contestaron desde la Generalidad a los ataques. Lo ignoro porque no era de mi incumbencia. ¿Pero usted estaba en la Generalidad? Sí, estaba, pero no me enteré de los detalles. No sabía. Dice, ¿no se le ocurrió a ninguno de los miembros de la Generalidad informarse de quiénes eran los que atacaban? Yo no puedo responder. ¿A usted no se le ocurrió? A mí no se me ocurrió. No. Y así sucesivamente. Es una tras otra, ¿no? Pero sobre todo en la tomadura de pelo, ¿no? A la justicia. Sí. También ignoraban, dice, los actos de Dencás. O si se habían repartido armas en la Generalidad. Todo eso se había hecho, ¿no? Se había hecho. No digamos fuera de ella. Pese a la orden de rechazar a los fantasmales ataques de la FAI. Es decir, por una parte decían que era la FAI. Era la FAI la que estaba atacando a la Generalidad. De todo parecía haber sido un triste malentendido. No, sí, es de Benny Hill. Pero lo más triste es que luego a un sujeto como Companys le dediquen el nombre de un estadio de fútbol, por ejemplo, cuando violentó la legalidad. Es un héroe de los separatistas. Es un héroe, pero que el Estado
central, el Estado español lo consiente. Sí. No, claro. Es un héroe y un mártir para los separatistas, ¿no? Sí. Dice, el defensor de Companys, que era Osorio y Gallardo, que era uno más o menos independiente, pero de izquierdas, progresista, ¿no? Dijo que los acusados estaban el 6 de octubre incomunicados virtualmente con el resto de España, aunque omitió que ellos mismos habían cortado selectivamente las comunicaciones, claro. Y estaban justamente preocupados ante la verosimilitud de un golpe de Estado de tipo fascista. Ninguno creía en realidad en tal supuesto, como indicamos ya en el libro anterior. Es decir, en el programa la semana pasada. En los orígenes de la Guerra Civil, ¿no? Mientras que las masas dice que se rebelaban espontáneamente. Las masas no apoyaron en ningún momento la revuelta. Además, es lo gracioso, lo apoyaron, estuvieron al lado de la legalidad todo el tiempo, ¿no? Y de ahí que por eso fue tan fácilmente derrotada, ¿no? Sí, pues en Cataluña no hubo ningún levantamiento popular, más que institucional. El levantamiento sí que fue institucional, pero en ningún momento apoyado por las masas, ¿no? Y dice Osorio, que con una cara dura también increíble, dice, el gobierno de la Generalidad, precisamente por ser gobierno y ejerciendo una función de gobierno inexcusable en tan dramáticas circunstancias, hubo de buscar un cauce jurídico y político para que la alarma y la indignación de enormes masas del pueblo catalán no se mantuvieran en una posición meramente protestativa y negativa, sino que aplicasen su exaltación y su fervor a una obra política constructiva. Primero, las masas esas eran completamente ficticias y la política constructiva significaba romper la Constitución, romper la legalidad y atacar la República. Eso es básicamente. Dice él que tales hechos no son constitutivos de delito. Pero los consejeros ni se alzaron en armas ni hostilizaron al ejército. Llevaban, o sea, como he demostrado a través de sus documentos en los orígenes de la Guerra Civil, llevaban meses armándose y tratando de infiltrar al ejército, a la policía, etcétera, ¿no? Pero hay otro miembro porque claro, en el tribunal, esto era el Tribunal de Garantías Constitucionales. Es decir, a Companys estos los juzga, en lugar de juzgarlo tribunal militar, lo juzgaba un tribunal constitucional, al que ellos habían negado obediencia, una cosa muy parecida a lo que está pasando ahora con Mas. Dice, un miembro del tribunal, que era separatista, ¿no?, llamado Svert, sostuvo la tesis que dice en la prensa de Pro Companys, dice, ha producido gran sensación por su consistencia y por la modernidad de las teorías expuestas. Eso decía la prensa de la Esquerra. Dice, Svert recordaba que solo podían penarse delitos tipificados, como el intento de cambio de gobierno. Ahora bien, la Esquerra había intentado en realidad un cambio de Estado, cosa muy diferente y no contemplada en la ley, siendo por tanto un acto político y legítimo, sin castigo posible. Bueno. Pero sin temor a equivocarnos, sí que podemos decir que esta revolución de 1934 es el preludio, es el verdadero origen de la Guerra Civil, y que lo que buscaba en definitiva es un golpe de Estado. Sí, por una razón, es el verdadero origen por una razón, porque no rectificaron. Podían haber rectificado y habría quedado con precedente, como lo de Sanjurjo, que en Sanjurjo ya hemos dicho que no fue de la derecha, sino de un sector mínimo, pero aquí era de los principales partidos. Del ejército, además. Y eso, ¿no? Pero así como la campaña respecto a Asturias, la campaña se centró en la represión, en Cataluña se centró en identificar el espíritu y los intereses catalanes con los presos, y en especial con Companys. Era una cosa también, porque la prensa de ellos siguió saliendo con otros nombres. Claro, dice, sí, fíjese. En el banquillo de los acusados, 7 hombres de Cataluña, dice la prensa. Y en torno al estrado y al banquillo, y fuera, el pueblo. Este será el hecho más trascendente desde el 14 de abril. Escribía la Ciutat, era el periódico que reemplazaba al suspendido La Humanitat de Companys. Pero la exaltación de la personalidad es alucinante, dice. Lluís Companys, el presidente de la Generalidad, es el primer luchador de Cataluña. Companys y Cataluña. Gómez Hidalgo ha establecido la magnífica ecuación. Companys y Cataluña se encontraron juntos el 6 de octubre y ya no se separarán más. Companys es Cataluña, Cataluña es Companys. Insistían en la propaganda más variada, ¿no? Sí. Se promovieron textos como el libro Companys Cataluña, clarificador ya desde el título, claro. En su prólogo, el escritor Azorín, que luego mejoraría un poquito, mejoraría bastante, describía a los procesados. Dice, estos hombres son afectuosos, llanos e inteligentes. Han procedido con lealtad y rectitud en el gobierno de su nación.
Dice, lo han sacrificado todo por el pueblo. Sus pensamientos abarcan a todos los núcleos peninsulares. Por Cataluña y por todos los pueblos de España, en el acervo de libertad, de justicia y de progreso. Esto decía Azoín en aquel momento. Companys será retratado en Madrid y en Barcelona como un hombre de gobierno y exaltado sentimentalmente como persona que lo había tenido todo para caer en una inmerecida desgracia. Pero esto es una paranoia... pero es exactamente la misma retórica ahora, que vivimos ahora. Sí, por ejemplo, Pujol y Cataluña es como si fuera lo mismo. Sí. Ahora ya no tanto, pero sí. Claro, no. Pero es igual, incluso ahora. Sí, incluso ahora la comparecencia del otro día parece que se estaba pidiendo perdón a Pujol. Sí. En fin, los 7 procesados fueron condenados a 30 años de prisión y saldrían pronto en libertad, cumpliéndose el dicho de Cambó: España es el país de las amnistías. El 6 de junio la Humanidad recogía, porque ya volvió a salir, recogía la sentencia, dice, con lágrimas en los ojos y un titular a toda plana: 30 años de presidio. ¡Viva Cataluña! Y eso acompañada de frases de Companys, el cual decía: el veredicto que nos importa es el que pronuncia en su conciencia íntima el pueblo, ya que nuestros defensores han hablado del juicio de la historia, declaramos que esperamos tranquilos su veredicto definitivo, con orgullo en el corazón y conciencia limpia. Pero es que el pueblo ya había pronunciado su fallo al desoír los llamamientos de Companys aquel 6 de octubre. O sea, es un desafío a la realidad, un desafío a los hechos y una negación que, claro, sin embargo, es algo muy paranoico y muy común en la política española. Lo ha sido y ha vuelto a ser. Y lo ha vuelto a ser. Vuelto a serlo, ¿no? Y Largo Caballero, como ya sabemos, en fin, salió por falta de pruebas. Pero luego, además, no se tomaron medidas a nivel político, porque es verdad que hubo algunos juicios, algunas pantomimas de juicio, me atrevería a decir, pero además de que muchos de ellos enseguida, ya en febrero del 36 saldrían todos en libertad, pero lo preocupante es que en ese periodo no hubo medidas contra estas organizaciones políticas que quedó demostrado que estaban detrás de la intentona golpista, ¿no? Y que seguían, las cárceles eran centros de agitación, la prensa seguía la prensa exactamente, aunque estuviera suspendida, salían con otros nombres y además era una falsificación todo, cuando hablaban de los miles de asesinados y torturados que luego sus propios informes desmentían y que luego no quisieron analizar, claro. Pero, por ejemplo, hablaban de 30.000 detenidos, 40.000, 70.000 y hasta 150.000 detenidos. Y el problema es que la derecha, en la época de la CEDA, no fue capaz de contrarrestar. No fue capaz de contrarrestar. En general, la derecha, así como ahora, la derecha, digamos que no hace nada, en cierto modo colabora, básicamente, con esto. En aquella época colabora, por ejemplo, la ley de memoria histórica. Sí, la ley de memoria histórica, que han tenido una ley totalitaria. Prácticamente 3 años para derogarla, desde que está Rajoy, y no ha hecho amago de derogarla cuando no sabe que esto es un boomerang, que es que esa ley incluso deslegitimiza al propio monarquía, la propia jefatura del Estado. Evidentemente, ¿no? La deslegitima y además que es una ley totalitaria, porque en ninguna democracia el poder decide cómo ha sido la historia. Decide, que además plantea una verdadera amenaza, aunque no se haya cumplido hasta ahora, una amenaza sobre los investigadores independientes. Claro. Oiga, te pueden acusar de apología del fascismo, de la violencia o de cosas por el estilo. Si no te alineas con la línea oficial. Exactamente, ¿no? Y eso es claro, esa es la democracia que hemos tenido en la izquierda, ¿no? Dice. Y en fin, y poco después Azaña que recordar que después de Casas Viejas y después de las elecciones del 33 se había hundido prácticamente, ¿no? Si consiguió sacar un escaño no fue por Madrid, donde era natural, sino que fue por Bilbao, gracias al apoyo de Prieto, que era su amigo, ¿no? Que le permitió... Pues el 25 de mayo del 35 pues volvía a la vida pública con un mitin en Valencia, un mitin masivo ante 80.000 izquierdistas, y atizaba de nuevo el fuego de la campaña. Dice: ¿vosotros concebís una política de conservación social que consista en lanzar a la mitad de la población contra otra mitad? Es decir, según él, el gobierno estaba lanzando a la mitad de la población contra otra mitad.
El gobierno afirmaba, aprovecha un movimiento insurreccional popular. ¿Queda mucho tiempo? Nada, acabamos de comernos el tiempo. ¿Ah, sí? Don Pío, Vaya, yo creo que esto daría para más programas. Pero bueno, ya creo que ha quedado la cosa bastante clara. Yo creo que ha sido muy completo estos dos programas. Felicidades. Recomendar la lectura de los libros Los orígenes de la Guerra Civil y el derrumbe de la Segunda República. Sí. Y la Guerra Civil. Yo creo que son fundamentales. Pedirlo en su librería de confianza. Y don Pío, la próxima semana un poquito más. La próxima semana hablaremos de aquel que habíamos anunciado, que es cuándo empezó a ser España una nación. ¿Cuándo empezó a ser España una nación? La próxima semana. Pues a todos ustedes, feliz Día de la Hispanidad, que disfruten y les esperamos aquí en Radio Inter el próximo domingo a las 4 de la tarde en Cita con la Historia, en Cita con Pío Moa. Muchísimas gracias. Información siempre desde los hechos con don Pío Moa. Don Pío Moa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y ya que hoy es el Día de la Hispanidad, pues recordar que España es uno de los contados países europeos, o incluso del mundo, que ha extendido su cultura por varios continentes, especialmente por América, y que ha creado una especie de ámbito cultural especial, que es lo que se suele llamar la hispanidad, y que es un legado fundamental de nuestros antepasados que es preciso conservar a toda costa, si no queremos decaer de una manera vergonzosa. ¿Y usted no opina, y es un poco vergonzante o vergonzoso, como en los tiempos actuales parece que nos avergonzamos de ese legado, como si tuviésemos que pedir perdón? Sí, por la leyenda negra. La leyenda negra que ha sido asumida por una gran parte de la sociedad debido a la intensa propaganda que han hecho en general la izquierda y los separatistas, pero desde hace años también la derecha. Es una novedad porque hasta entonces, hasta ahora, la derecha no había participado en todas estas cosas, pero se puede decir que sí. La derecha me refiero al PP especialmente, ¿no? Sí, la derecha en el sentido de que ha hecho dejadera de funciones, porque se puede ser culpable por acción o por omisión. Bueno, no solo, también por acción. Es decir, su propaganda, su cosa, pues trata de omitir toda la referencia, lo cual es un ataque en sí mismo. Lo cual es una agresión en sí mismo. Bueno, no es simplemente pasividad, es algo más, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte de la revolución del 34, tan desconocida por la inmensa mayoría y que, sin embargo, es esencial para entender la historia de España, incluso hasta la actualidad. Hemos batido récord esta semana de descargas vía Internet de los transfers del programa que solemos colgar en la página web de Una Nueva Libertad. Y el denominador común en los comentarios que nos hacían es lo interesante de esta primera parte que estaba octubre. Y Yagüe respondía también a eso. Dice Yagüe, que había sido el que dirigió en Asturias, bueno, uno de los que dirigió junto con López Ochoa, ¿no?, la lucha contra la revolución. Le preguntaban cómo quedaba Asturias y dice, igual o peor que la encontré. Derrotar materialmente al enemigo no tiene importancia ninguna mientras no se haya quebrantado su moral. Pues bien, la moral de aquellos mineros quedaba tan íntegra y tan elevada, si no lo estaba más, como el día en que entré con mis fuerzas. No hemos hecho nada. No le faltaba razón, porque luego esto fue todo el caldo de cultivo para el 36. Efectivamente. No le faltaba razón. Y entonces vamos a ver cómo se recuperó la moral. La moral se recuperó gracias a una campaña masiva de acusaciones sobre la represión de Asturias. Es decir, inmediatamente... Se magnificaron, ¿no?, esa represión. Sí. Aunque usted reconocía que hubo 15.000 pesos, que es algo excesivo también para lo que fue... Sí, pero bueno, eran y estaban ahí, no pasaba nada. Era por aplicar la ley de una manera estricta, pero nada más. Sí, era una gran tontería, ¿no? Sí. Porque eran juicios y más juicios que no llegaban a ningún lado. No llevaba a ningún lado. Es más, la represión, para darnos una idea de cómo fue, pues tenemos cómo fue detenido Largo Caballero. Largo Caballero pues fue localizado y detenido en un domicilio de la dehesa de la Villa y él mismo explica, ¿no?, cómo fue detenido, cómo escapó de una casa porque pensó que lo habían detectado y tal. Dice, una madrugada rodearon la casa unos cuantos camiones con policías y guardias de asalto, porque había sido informado de que estaba allí.
Y lo que hicieron los guardias, con extrema tolerancia, serían escarcelados en pocos meses, pero fue demasiada gente, tenían que haberse concentrado en los dirigentes, y esto fue. Hay un aspecto que es importante resaltar, y sobre el que se sabe menos, claro, y es la financiación del golpe. Esta fue, no tenemos datos precisos, pero hay algunos párrafos de Amaro del Rosal, que fue uno de los principales dirigentes, y dice: ni el movimiento revolucionario de 1917 ni el de 1930 contaron con un apoyo financiero como el de 1934. Funcionaban dos tesorerías, una bajo control directo del secretariado del Comité Nacional de Enlace, Enrique de Francisco y Felipe Pretel, y otra que manejaban Felipe Pretel y Luis Taracido. Perdóname, don Pío. ¿Todos esos militantes del PSOE o con una vinculación no, eran militantes del PSOE. Del Partido Socialista, o sea, dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. Sí. La primera tesorería se nutría de las aportaciones de los comités de enlace, los comités de fábricas, etcétera, y la segunda, llamada Fondo Especial, se nutría de las aportaciones importantes de los organismos nacionales y de ayudas especiales que lo mismo podían ser de un hombre de empresa que de un banquero o un aristócrata. Lo dice Amaro del Rosal. Dice: ¿por qué en el campo revolucionario no podíamos tener a un Juan March? y añade, perdone el lector si dejamos sin respuesta estos interrogantes. Esto, claro, por supuesto que hubo uno conocido que era Horacio Echevarría, que tuvo bastantes negocios turbios con Azaña y con Prieto, y este seguramente fue uno de ellos. Los financiadores del golpe, sí, de la intentona golpista. Pero hubo otra cosa también, y hubo lo que llamaban expropiaciones, o sea, atracos o estafas, ¿no? Y pues, por ejemplo, del Rosal, Amaro del Rosal y Pretel informaron. Fue la revolución de 1934 y que tratamos la semana pasada y que hoy vamos a continuar. Esta también va a ser interesante. Bueno, para resumir, ya habíamos hablado un poco de la gran cantidad de armas recogidas. O sea, fue la insurrección, con de las muchas insurrecciones que hubo comunistas, sobre todo en la época, fue la insurrección que contó con más armamento y con más poder de todo tipo, ¿no? Y los daños materiales, para darnos cuenta, aparte de 1.300 muertos, entre ellos algo así como un centenar de asesinatos de curas, de prisioneros, guardias civiles presos en Asturias, de gente que llamaban fascistas, que podía ser cualquier cosa, ¿no? Pues, aparte de eso, los daños materiales incluyen 935 edificios destruidos o seriamente dañados. De ellos, 58 iglesias, 26 fábricas y 63 edificios públicos. Hay que decir que algunas de estas construcciones eran verdaderas joyas artísticas o tenían un alto valor histórico. Los ferrocarriles sufrieron voladuras y cortes en 66 puntos y las carreteras en 31. Aparte de eso, los revolucionarios se llevaron en Asturias 15 millones de pesetas, que equivalen a unas más de 3.500 millones de pesetas antiguas, y que ahora serían pues 20 o 20 y tantos millones de euros. O sea, casi nada. Esto después serviría para la campaña del 16 de febrero del 36, porque solo se recobró una parte de ello, ¿no? Es decir, ese dinero desapareció. Sí, desapareció en gran parte. No todo, pero en gran parte, ¿no? Parte sirvió para la fuga de los líderes, etcétera, ¿no? Y, bueno, fueron arrestados demasiada gente, hasta un total probable de 15.000, pero que la mayor parte de los cuales a largo, días después de que disponían de algunos cientos de miles de pesetas en un momento dado, ¿no? ¿Y de dónde venían los cientos de miles de pesetas? Pues se trató de una peculiar e involuntaria Juana March de la Revolución, la marquesa de Villapadierna, a la que miembros del PSOE habrían desvalijado 1 millón de pesetas de la época, empleadas en comprar las armas del Turquesa. El Turquesa fue un barco que llegó con armas a Asturias, bajo la dirección de Prieto, y que fue capturado, ¿no? Por parte del Alijo fue capturado, ¿no? Fue recuperado, ¿no? Sí, fue recuperado. Es decir, esta gente contaba con un apoyo financiero muy importante,
que, en fin, un apoyo financiero que no tiene este programa, por ejemplo. Por ejemplo, que eso sería bueno recordar, que se pongan en contacto con nosotros. Sí, es bueno recordarlo porque, desgraciadamente, mucha gente que tiene dinero lo gasta en cosas tontas o absurdas. Lo malgasta. Cuando no cuando no en actos delictivos, ¿no? Como estos, ¿no? Y esto por lo que se refiere a la financiación del golpe. Pero hay otra cuestión, y es que, un momento, hay otra cuestión importante, y es que, a pesar de que fue derrotado el golpe, la revolución, la insurrección, los vencidos recobraron enseguida su moral de lucha y victoria. Enseguida. Amaro del Rosal, volvemos otra vez, uno de los dirigentes, que escribió un libro imprescindible sobre ello, explica: las clases dominantes vivieron aterradas por ese fenómeno de vitalidad política. La reacción había logrado la victoria electoral en 1933 y aplastar el movimiento de octubre. Sin embargo, no podía contener el proceso revolucionario que representaba.